Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta clase nos toca hablar acerca de lo que es el sistema ventricular, ¿sí? Vamos a hablar en esta clase acerca de cómo se encuentra formado, qué estructuras lo van a conformar, y si hablamos acerca del sistema ventricular no podemos no hablar, no podemos no mencionarlo a lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este líquido cefalorraquídeo va a circular por este sistema ventricular, y no tan solo por él, sino que también va a circular por lo que es el espacio subaracnoideo, ¿cierto? Y después tenemos que también saber cómo es este sistema de circulación de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Es decir, tenemos que saber de dónde va hacia dónde. Tenemos que saber quién lo forma y dónde se reabsorbe, es decir, quién secreta este líquido cefalorraquídeo y quién lo va a absorber. Así que esos son los temas que nos toca en esta clase. Así que, bueno, arrancamos. Primero, para entender el sistema ventricular, tenemos que saber qué es un ventrículo, ¿sí? Un ventrículo es como si fuera una cavidad. Estas cavidades, que también lo llamamos ventrículos, se van a encontrar a lo largo de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Estas cavidades, de alguna u otra manera, se van a encontrar comunicadas entre sí por agujeros, por forámenes, ¿sí? Y esta comunicación interventricular, que comunica un ventrículo con otro ventrículo, de alguna u otra manera va a terminar formando lo que son como si fuera un circuito, ¿sí? Es decir, voy a hacer aproximación acá, es decir, que yo voy a tener estos dos ventrículos laterales que se comunican por estos agujeros o por estos conductos con este ventrículo, y este ventrículo se comunica con este ventrículo y este ventrículo con este ventrículo. Es decir, que esta comunicación que hay entre un ventrículo y otro ventrículo y otro ventrículo y otro ventrículo y este canal forma un circuito, ¿sí? Entonces el sistema ventricular son, está compuesto por cavidades que se comunican entre sí, y que estas cavidades y estas comunicaciones van a formar un circuito por el cual va a circular lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El sistema ventricular va a estar formado por ventrículos laterales, que son dos, que son estas dos estructuras en forma de C y que tiene una colita también acá, bien grandotas. Esos son los ventrículos laterales, y después vamos a tener un tercer ventrículo, que es un ventrículo central, que está ubicado en medio de esos dos ventrículos laterales, y un cuarto ventrículo, que ya los tenemos un poquito más abajo, que va a estar entre lo que es el tronco encefálico y lo que es el cerebelo. Y por último vamos a tener el conducto ependimario, que sería esa estructura, esa prolongación del cuarto ventrículo a lo largo de lo que es de la médula espinal. Y si es que se acuerdan, recuerdan que el conducto central o el conducto ependimario se encontraba en la lámina número 10, exacto. Se encuentra en la lámina número 10. Ahí se encuentra el conducto ependimario en la sustancia gris, lámina número 10, ¿sí? También tengo que recordarles a ustedes que este sistema ventricular, de estos ventrículos, se van a encontrar recubiertos por un epitelio denominado ependimario, ¿sí? Bueno, siguiente imagen. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son ventrículos laterales. Vamos a proceder a describir ventrículo por ventrículo, ¿sí? Vamos a hablar acerca de su ubicación y una que otra relación que va a tener estos ventrículos, ¿sí? Los ventrículos laterales se van a ubicar un ventrículo por cada hemisferio, es decir, que yo voy a tener un ventrículo lateral derecho que va a estar ubicado en el hemisferio derecho. Voy a tener un ventrículo lateral izquierdo que va a estar ubicado en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y de forma simple y de forma sencilla yo miro esta imagen y yo puedo ya empezar a describir describir su forma por lo menos, ¿sí? Y yo puedo decir que tiene forma de una C, ¿verdad? Esta C mm, sería la forma en la cual se va a encontrar dispuesta este ventrículo lateral, y después otra forma de estudiarlo también sería por sectores, ¿sí? Aquí
Esta estructura se denomina, va a tener un cordón anterior, un cordón posterior, un cordón inferior y un cuerpo. Ya vamos a ver enseguida en la siguiente imagen que también estos cordones pueden llamarse de otra manera. Lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Y bueno, tiene forma de C, un cordón anterior, un cordón posterior, un cordón inferior. Y vean esto de acá. Estos ventrículos laterales van a desembocar en este agujero interventricular o conducto de Monro, foramen de Monro, que son lo mismo, pero tienen que saber que este agujero intervertebral va a comunicar este tercer ventrículo, precisamente el cordón anterior, con lo que es el tercer ventrículo. Creo que me confundí, y ese sería lo que es el ventrículo lateral con lo que es el tercer ventrículo. Esa sería la comunicación, ¿sí? Y algunas cositas más que tengo que aclarar es que entre ventrículos laterales no hay una comunicación. Es decir, que el ventrículo lateral derecho y izquierdo no se van a comunicar para nada. No hay ningún acueducto, ningún foramen, ningún conducto que los comunique. No hay. Lo que sí tengo que saber que ambos ventrículos van a desembocar en el tercero. Lo que decíamos recién, ventrículo lateral desemboca en ¿cuál? En el tercer ventrículo, ¿sí? ¿Y por dónde va a desembocar? Por un acueducto o un conducto o un agujero o un foramen, que también lo llamamos interventricular o de Monro, ¿sí? En esta imagen vamos a ver lo mismo, que tiene una forma de C, un cuerpo, y le decía recién que la imagen anterior nos denominaba a estas estructuras como cordones, ¿sí? Y esta imagen, que sería de Netter, ahí la tienen, de Netter, las denomina a estas estructuras como asta anterior, una asta posterior y una asta inferior, ¿sí? Y acá podemos ver que el conducto o agujero intervertebral de Monro. Lo podemos ver ahí, ¿viste? Que hacen que conecte lo que es el asta anterior con el tercer ventrículo, ¿sí? Así que, bueno, eso. Y también acá una relación que también quería mencionarles es esta. Mira, este sería un corte eh, coronal de lo que sería el telencéfalo, y ahí vamos a poder ver estas estructuras. ¿La ven ahí? Que sería, esto sería el ventrículo lateral, ¿sí? Estas dos estructuras de acá serían los ventrículos laterales, y vean esta estructura de acá que se denomina cuerpo calloso, que es uno de los lugares en los cuales se va a relacionar este, estos ventrículos laterales, ¿sí? Ya más adelante tengo un esquemita que vamos a poder ver más o menos con un poco de estructuras, con menos estructuras, para poder acordarnos de él, ¿sí? Así que, bueno, pasamos al siguiente. Cuando vamos a hablar acerca del tercer ventrículo, tenemos que hablar primero acerca de su ubicación, ¿sí? Este tercer ventrículo se va a ubicar en medio de ambos tálamos. Es decir, que yo voy a tener un tálamo, dos tálamos, que son los dos tálamos que uno tiene como unas estructuras que se encuentran en la porción superior de los pedúnculos cerebrales, y voy a tener un tálamo derecho, un tálamo izquierdo, y ahí nomás voy a tener lo que sería el tercer ventrículo, ¿sí? Y bueno, eso hay que saberlo, y ya más adelante vamos a ver una imagen también, y después tenemos que saber también que en este ventrículo van a desembocar los dos ventrículos laterales, ¿sí? Lo decíamos recién, que en este tercer ventrículo que tenemos acá, desembocan ambos ventrículos laterales, tanto derecho como izquierdo, por este agujero interventricular que también se denominaba agujero de Monro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que lo decíamos recién y está escrito. Aquí desemboca el conducto de Monro proveniente de los ventrículos laterales, ¿sí? Y después este tercer ventrículo se va a comunicar ¿con quién? Con el cuarto ventrículo por este conducto de Silvio o acueducto cerebral. Ven ahí que este tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo, que se va a posicionar en este sector. Entonces, un tercer ventrículo que hacia arriba se relaciona con lo que es los ventrículos laterales, y hacia abajo va a
tener lo que sería el acueducto cerebral o conducto de Silvio o acueducto de Silvio, que lo va a comunicar con lo que es el cuarto ventrículo, ¿sí? Eso hay que saber del tercer ventrículo. Y acá podemos ver otra imagen que nos muestra lo mismo, ¿sí? Tercer ventrículo, y a modo de repaso también lo voy a repetir, un tercer ventrículo por el cual hacia arriba se encuentra conectado con los que serían los ventrículos laterales por este foramen de Monro o agujero de Monro o conducto de Monro o interventricular. Verán que tiene varios nombres, pero la idea es que ustedes tienen que saber que estos ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo. Ahora ese nombre, ese conducto, puede llamarse interventricular o de Monro, ¿sí? Y después este tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo por este acueducto cerebral o acueducto de Silvio, ¿sí? Aquí otra imagen en la que podemos ver. Recién decíamos que el tercer ventrículo se encuentra ubicado central, medial a ambos tálamos. Acá tenemos. ¿Ven estas estructuras de acá? Toda esta estructura de acá es el tálamo. Toda esta estructura de acá son los tálamos, ¿sí? Y verán que este de acá, este bien flaquito que tengo acá, es el tercer ventrículo. Y entonces podemos ver, tranquilamente podemos ver que el tercer ventrículo se encuentra entre ambos tálamos, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Un tálamo derecho, tálamo izquierdo, ¿y en dónde está el tercer ventrículo? Entre ellos dos. Bien. Siguiente imagen. Vamos a hablar acerca de lo que es ahora, nos toca hablar acerca del cuarto ventrículo, ¿sí? El cuarto ventrículo está ubicado en la cara posterior del tronco encefálico y en la cara anterior del cerebelo, ¿sí? Ya le voy a mostrar una imagen acerca de un corte sagital en el cual vamos a poder ver esto, ¿sí? Y bueno, tiene forma romboidal, ahí podemos ver esa forma de rombo la cual posee este cuarto ventrículo y bueno, está comunicado con el tercer ventrículo, lo decíamos recién, por este acueducto de Silvio. Decíamos recién que el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo por este acueducto cerebral o acueducto de Silvio, lo dijimos recién. Y después, este cuarto ventrículo tiene tres agujeros. Y ahí los voy a mostrar, ¿sí? Un agujero medial, dos agujeros laterales, perdón. Un agujero medial que se denomina de Magendie y un agujero lateral que se denomina de Luschka, ¿sí? Aquí, estos de acá, que veremos acá, son los agujeros de Luschka que se encuentran laterales, ¿sí? Y el medial se encontraría en este sector. Ya vamos a ver imágenes, ¿sí? Acá está. En esta imagen vamos a poder ver y vamos a poder hablar acerca de cómo serían las relaciones de este cuarto ventrículo, ¿sí? A ver, primero voy a hablar acerca, bueno, este sería el tercer ventrículo y vean cómo esta estructura de acá, que sería el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿sí? Este cuarto ventrículo podemos ver que hacia adelante, esto sería anterior, tenemos el tronco encefálico y hacia posterior voy a tener el cerebelo, ¿sí? Eso es lo que decíamos recién. En la cara posterior del cuarto ventrículo vamos a tener el tronco, o sea, vamos a tener posterior al cuarto ventrículo, vamos a tener lo que es el cerebelo y anterior al tronco cefálico. Lo que quise poner acá es que el cuarto ventrículo está en la cara posterior, esta sería la cara posterior del el tronco cefálico, ahí vamos a tener el cuarto ventrículo. Y en la cara anterior del cerebelo tenemos al cuarto ventrículo. Serían diferentes formas poder, eh, de poder ubicarlo, ¿sí? Y yo les decía aquí que este cuarto ventrículo, ¿sí? Este cuarto ventrículo, voy a anotar acá, voy a hacer como una señalización, tenía un agujero de Magendie y un agujero de Luschka, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en esta imagen, ¿sí? Aquí tenemos esta abertura lateral, que es el agujero de Luschka, que está aquí, que estaría aquí, ¿sí? Y después que en la imagen anterior, ahí lo voy a volver para atrás, en la imagen anterior lo veíamos acá. Esta estructura de acá, en esta imagen, sería esto de acá, que lo acabo de señalar allí. Bien,
Y después tenemos que saber también que el agujero de Magendie, que lo encontraríamos en este sector, ¿sí? Que sería la porción inferior del cuarto ventrículo. Este agujero de Magendie lo que va a hacer va a comunicar este cuarto ventrículo con este sector. ¿Sí? Este sector sería una cisterna, así que eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, haciendo un repaso de lo que es el cuarto ventrículo, de todas formas lo vamos a repasar más adelante, voy a tener un tercer ventrículo que se comunica con el cuarto ventrículo por un acueducto cerebral o acueducto de Silvio, y este cuarto ventrículo va a estar ubicado entre el tronco encefálico y el cerebelo, ¿sí? Y este cuarto ventrículo se comunica con lo que sería el espacio subaracnoideo, que sería este espacio que tenemos ahí, por medio de dos agujeros. En realidad serían tres agujeros, porque recuerden que tenemos un agujero de Magendie, que sería este de acá, y dos agujeros de Luschka, que uno es lateral derecho y otro es lateral izquierdo, ¿sí? Así que estos dos agujeros que vemos acá, o estos tres agujeros que vemos acá, porque recordemos que el de Luschka, que es lateral, son dos, van a comunicar el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo, ¿sí? Y esta estructura se denomina acá cisterna magna también, ¿sí? Que sería el espacio subaracnoideo a lo cual va a comunicar estos dos agujeros. Lo vamos a ver enseguida. Y después vamos a tener que el cuarto ventrículo se va a continuar en forma de conducto ependimario, que es este de acá. Bien. A ver si tenemos más imágenes. Bueno, ahora nos toca hablar acerca del conducto ependimario. No hay mucho que decir de él, pero de todas formas vamos a hablar acerca de él. Se encuentra ubicado en la médula oblongada y en la médula espinal. Se encuentra en la lámina número 10. Se encuentra en la porción central, de lo que es la sustancia gris. ¿Se acuerdan que teníamos la lámina número 10? Y bueno, ahí se va a encontrar lo que sería este conducto de ependimario, ¿sí? Y es la continuación del cuarto ventrículo y finaliza en el cono medular formando lo que es un ventrículo terminal, ¿sí? Ahí les voy a mostrar una imagen. Bueno, acá tenemos, ¿viste? Ahí tenemos la lámina número 10 y ese de ahí sería nuestro conducto ependimario que se encuentra en la porción central de la médula espinal. Y acá, en esta imagen, hay un ventrículo más que sería el ventrículo terminal, que no es tan importante, por lo general nunca lo he visto en un parcial, en un examen, pero de todas formas lo he leído en el SNEL, que esta es una imagen del SNEL, por eso lo pongo acá, ¿sí? Que sería este ventriculito que lo vemos acá, chiquitito que lo tenemos ahí, que sería la porción inferior de la médula espinal en el último segmento, allí tendríamos ese ventrículo terminal, ¿sí? Ventrículos laterales, tercer ventrículo, o sea, a ver, vamos a hacer un repaso ya que estamos acá. Ventrículos laterales desembocan en el tercer ventrículo por este agujero que se denominaba agujero de Monro. Este ventrículo lateral se comunica con el cuarto ventrículo por el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, y este cuarto ventrículo se comunicaba con el espacio subaracnoideo, que es este de acá, ven ahí las flechitas, por estos agujeros laterales, que eran los agujeros de Luschka o forámenes de Luschka, y este foramen medial, que este era el foramen de Magendie, ¿sí? Que los tenemos acá, es como que fueron aberturas, ¿sí? Y el cuarto ventrículo entonces se comunicaba con el espacio subaracnoideo por estos dos agujeros laterales y este agujero eh, medial, ¿sí? Y después teníamos que el cuarto ventrículo se prolongaba formando lo que es el conducto ependimario de la médula espinal y terminaba en lo que es el ventrículo terminal. Esta es una imagen esquemática en la cual pudimos ver y analizar lo que les acabo de decir, ¿sí? Después, ahora nos toca hablar acerca de lo que es el espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo, bien sabemos que el espacio subaracnoideo, como su nombre lo dice, sub, el prefijo sub, habla de que se encuentra por debajo, ¿sí? Entonces, ¿se encuentra por debajo de qué? De una meninge que se denomina aracnoide, ¿sí? Y haciendo un pequeño repaso,
desde más superior, superficial hacia más interno, teníamos tres meninges. Teníamos la dura madre, que es la más externa, la más superficial, y después teníamos las aracnoides, y después le seguía la pía madre, que la pía madre es la que se va a adosar a todo lo que es la estructura del sistema nervioso central, la porción externa, recordemos eso, ¿sí? Entonces es un espacio que se encuentra ubicado por debajo del aracnoides, está entre aracnoides y pía madre, y este espacio en algunos sectores del sistema nervioso va a formar cisternas. ¿Qué son las cisternas? ¿Sí? Las cisternas son estos espacios, ¿sí?, que se forman. Tenemos una cisterna acá, otra cisterna acá, otra cisterna acá y otra cisterna acá, que no son muy relevantes todas ellas, pero saber que existen, ¿sí? Y después vamos a tener que en este espacio subaracnoideo se van a formar granulaciones aracnoideas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una granulación? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de eso. Una granulación es una vellosidad. Son vellosidades, ¿sí? Que estas velocidades se prolongan o son prolongaciones de la aracnoide sobre el seno venoso sagital. ¿Qué es eso? Tranquilos, ahora lo vemos. Ven aquí en esta imagen. Este de acá, que vemos acá en este espacio, este sería el espacio subaracnoideo, donde tenemos las flechitas blancas, ¿verán? Y ven estas granulaciones. Yo les decía recién que estas granulaciones son como vellosidades, son como proyecciones que se dan desde el espacio subaracnoideo, se proyectan, se prolongan hacia este seno, que es el seno sagital superior, ¿sí? Tranquilos. Eso serían las granulaciones, las velocidades. Pero, ¿por qué tengo granulaciones? ¿Por qué tengo estas velocidades? ¿Qué es importante de todo esto? Bueno, lo que resulta es que estas granulaciones aracnoideas, en ellas se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aquí tengo una imagen que es un poco más de un corte transversal y podemos ver, este sería el espacio subaracnoideo y ven cómo estas granulaciones que están acá son como vellosidades, son como prolongaciones, se prolonga este espacio subaracnoideo y se va hacia a este seno venoso, que sería el seno venoso sagital, ¿sí? Así que ahí podemos ver así. Y ahí, en este espacio que serían las granulaciones o aracnoideas, que se encuentra, que formaría como un sector intravenoso, va a realizarse lo que sería la reabsorción del líquido del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Así que eso. Espero que haya quedado claro. Si no, después me mandan un mensajito y ahí eh, respondo sus dudas. Y vamos a hacer un repaso con mi esquema que les hice para ustedes, ¿sí? Parece como dos ojos, una nariz, una corbata, pero resulta que estas dos estructuras de acá representarían mis ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el conducto ependimario, ¿sí? Vean cómo estos dos ventrículos, como es un esquema representativo de la realidad, podemos ver que estos dos ventrículos de acá, que son los ventrículos laterales, no hay ninguna comunicación entre ellos. Así que recuerden eso, que los ventrículos laterales no se comunican entre sí, ¿sí? Y ambos ventrículos, lateral derecho como lateral izquierdo, van a desembocar en el tercer ventrículo, ¿sí? Este tercer ventrículo se encontraba en una porción central entre ambos de ellos, ¿se acuerdan? Y este tercer ventrículo, a ver, olvidé mencionar que ambos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo. Ahí desembocan. ¿Por dónde? Por este acueducto de Monro, o conducto de Monro, o foramen de Monro. Tiene varios nombres o formas de llamarlo. Pero ustedes tienen que saber que estos dos ventrículos laterales se comunican con el tercer por un acueducto, un foramen o un agujero que se denomina de Monro, ¿sí? Y después vamos a tener que el tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo por un acueducto de Silvio o conducto de Silvio o conducto cerebral, ¿sí? También creo que se llama de esa manera. Y después vamos a tener este cuarto ventrículo que tenía forma romboidal, por eso tiene forma de rombo acá en este esquema, que tenía tres agujeros, dos agujeros laterales, aquí tenemos un lateral, otro lateral,
Y tenemos acá este agujero medio, que sería el agujero de Magendie, ¿sí? Que teníamos, que yo les decía que estos agujeros laterales y este agujero medio, esto quiero que lo sepan bien, ¿sí? Conectan el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo, ¿sí? Y si quieren añadirle y saber un poquito más, van a conectar el cuarto ventrículo con lo que sería la cisterna magna. Y después este cuarto ventrículo se continuaba con lo que sería el conducto ependimario, ¿sí? Así que un esquemita para poder acordarse, si ustedes lo quieren hacer, lo quieren dibujar en sus cuadernos, estaría perfecto, pero creo que es bien entendible. Dos ventrículos laterales que desembocan en el tercer ventrículo por un acueducto de Monroe. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo por un acueducto de Silvio. Y el cuarto ventrículo tiene tres agujeros que lo van a comunicar con el espacio subaracnoideo. Uno se denomina Lelushka, otro de Magendie, y el cuarto ventrículo, su prolongación va a formar el conducto ependimario en la médula espinal. Eso es todo lo que vimos hasta ahora. Después vamos a seguir viendo. Y ahora a ese esquema que teníamos acá le añadí más cositas, ¿sí? Y entre esas cositas que le añadí son unas cuantas relaciones, ¿sí? Para que poder acordarnos también y poder complementar un poco más. Dos ventrículos laterales, y yo les decía que estos dos ventrículos laterales se van a relacionar con una estructura que se encuentra por encima, que va a ser el cuerpo calloso. En este cuerpo calloso vamos a encontrar fibras, vamos a encontrar estructuras que van a comunicar un ventrículo con el otro ventrículo. No hace falta que lo sepan ahora porque eso lo vamos a ver cuando veamos telencéfalo. Pero sepan que por arriba de los dos ventrículos laterales tenemos un cuerpo calloso, que la función de ese cuerpo calloso o ese cuerpo calloso va a estar formado por fibras que van a conectar un ventrículo con el perdón, que van a conectar un hemisferio con el otro hemisferio. Y después, lo que le decía, que el tercer ventrículo se encuentra entre ambos tálamos, ¿sí? Esa relación más que quería ponerlas ahí. ¿Que es importante? Sí. Y bien, eso sería todo en lo que respecta a el sistema ventricular. Ahora voy a hablar acerca de lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, el líquido cefalorraquídeo es un líquido acuoso e incoloro que se va a formar precisamente, se va a secretar en estas estructuras que vemos acá, que serían los plexos coroideos, ¿sí? Los plexos coroideos son estructuras epiteliales muy vascularizadas. Y ¿se acuerdan lo que les decía recién, hace unos cuantos minutos cuando empezamos la clase? Que los ventrículos se encontraban rodeados por un epitelio, que era el epitelio ependimario. Bueno, en estos sectores vamos a tener que estos capilares aquí van a ser capilares fenestrados, que al tener fenestraciones van a permitir lo que sería el pasaje de estructuras que van a permitir todo lo que es el filtrado. Ya lo voy a explicar un poco mejor todo eso. Pero bueno, lo que hay que saber es que estos plexos coroideos son los que van a formar lo que es el líquido cefalorraquídeo. En estos sectores se va a realizar como un filtrado. Hay algunas bibliografías que leí por ahí en internet que a estos plexos coroideos los llaman como el glomérulo o cápsula de Bowman, el glomérulo del cerebro, porque recordemos que en el riñón nosotros teníamos lo que era el glomérulo, que en el glomérulo se realizaba todo lo que era la filtración sanguínea para luego ir a formar lo que sería la orina. Bueno, a estas estructuras la denominan de esa misma manera porque lo que realizan sería la función de estos plexos sería lo que es la filtración del plasma sanguíneo para poder formar lo que sería el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y lo escribí acá de forma quizás un poco más sencilla para que ustedes puedan leerlo, que voy a tener que que este líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos, que son estructuras epiteliales formadas por células epidemarias muy vascularizadas, ¿sí? En esas estructuras se va a filtrar el plasma para luego formar lo que sería este líquido, ¿sí? A ver,
Ahí está. Y tenemos que saber también que esta secreción se da a nivel de todo el sistema ventricular, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener plexo coroideo en, tanto en los ventrículos laterales como el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Pero también cabe aclarar que también tengo que decir que en los ventrículos laterales, estos plexos se van a encontrar en lo que sería esta asta inferior o cordón inferior en el cuerpo y después van a pasar al tercer ventrículo y en este tercer ventrículo se va a encontrar en lo que es en el techo del tercer ventrículo. Un dato más para poder saberlo también, ¿sí? Y el volumen total de circulación en el líquido cefalorraquídeo, del líquido cefalorraquídeo es de 150 mililitros o 150 milímetros cúbicos, ¿sí? Y volumen de formación es de 500 mililitros o milímetros cúbicos por día. Si en un día yo formo toda esta cantidad, ¿sí? Y acá puse este dato por si quieren leerlo, por si quieren saberlo y preguntarse, o sea, cómo se realiza el filtrado del plasma para formar el licocefalorraquídeo. Resulta que la formación del licocefalorraquídeo se da a partir de la filtración de manera activa de sustancias que atraen agua. Es decir, que por esos capilares fenestrados que tengo ahí en estos plexos coroideos, pasan sustancias o pasan solutos que esos solutos atraen para sí agua, ¿sí? Es decir, que yo permito el pasaje de solutos que llevan agua por detrás, ¿sí? Eso nada más. Por eso acá le puse paso 1, es filtración activa de solutos hacia los ventrículos, que esa filtración forma un gradiente y ese gradiente atrae agua hacia los ventrículos y de esa manera tenemos lo que sería el líquido cefalorraquídeo y se produce lo que es este filtrado, ¿sí? A ver, seguimos, avanzamos. Acá en esta imagen podemos ver también, esto serían las velocidades del plexo coroideo, estas serían las estructuras vasculares que rodean a lo que serían las células ependimarias, y bueno, y si hacemos un cortecito ahí más próximo, tendríamos esta estructura, ¿sí? Este sería el epitelio coroideo de células ependimarias, y después tendríamos acá lo que serían el capilar, y ahí se filtran por estas porosidades, por estos espacios que hay entre lo que sería el endotelio capilar y se filtran hacia el espacio ventricular estructuras que atraen agua, ¿sí? Así que sepan eso. A ver, pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, eso es lo que hay que saber del icocefalorraquídeo y se lo voy a resumir para tratar de simplificar. El icocefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos y en estos plexos coroideos se realiza un filtrado del plasma, que ese filtrado del plasma va a terminar en el espacio ventricular. ¿Sí? Eso es lo que hay que saber en síntesis. Ahora, la circulación de este líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este líquido cefalorraquídeo se va a formar en los plexos coroideos, decíamos recién, y estos plexos coroideos se van a encontrar en todos los ventrículos, ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, ¿sí? Acá en esta imagen yo voy a aproximar y vamos a ver las flechitas, ¿sí? Este sería serían los ventrículos laterales y el tercer ventrículo y vemos cómo de los ventrículos laterales sale líquido y va a pasar hacia el tercer ventrículo y del tercer ventrículo también sale líquido y de ahí va a pasar por este acueducto cerebral o acueducto de Silvio y pasa para acá y ya tenemos el líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo y aquí también tenemos plexo coroideo en lo que sería el techo del cuarto ventrículo y que sería el velo inferior, en el velo inferior, en el techo del cuarto ventrículo, y de ahí se forma también más líquido cefalorraquídeo, y de ahí pasa por este acueducto, o este foramen de Luschka, o acueducto de Luschka, o pasa para acá, para esta cisterna, y después de acá también pasa para lo que es este foramen de Mayendi,
y pasa a la cisterna magna y de ahí pasa al espacio subaracnoideo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que el foramen de Luschka y lo que es el foramen de Magendie conectaba el cuarto ventrículo con el, eh, el espacio subaracnoideo, ¿sí? Y después ahí podemos ver las flechitas que ahí ya esto sería el espacio subaracnoideo que va a conectar con todo esto, va a tener todo ese recorrido por lo que sería el espacio subaracnoideo, que tenemos una cisterna, y después ahí sigue la circulación, todo el espacio subaracnoideo, y acá llegamos a estas granulaciones aracnoideas que las mencionamos hace rato cuando hablamos acerca del espacio subaracnoideo, que eran prolongaciones del espacio subaracnoideo sobre estos senos que en estos lugares se iba a realizar lo que era la reabsorción. Acá se secretaba, acá se filtraba, se formaba. Bueno, acá se reabsorbe y se vuelve a lo que es al sistema vascular. ¿Sí? Y bueno, y leemos acá esto, lo que les acabo de describir por acá, lo leemos acá. Los plexos coroideos se van a encontrar en todos los ventrículos, ventrículo lateral, ventrículo, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Circula por el sistema ventricular de los ventrículos laterales al tercero y del tercer al cuarto y del cuarto al espacio subaracnoideo. Circula por el sistema ventricular y luego lo abandona el sistema ventricular por los agujeros de Magendie y Luschka para ingresar en el espacio subaracnoideo, lo dije recién. Llega al cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo por el foramen de Luschka y el agujero de Magendie sale del sistema ventricular para ir al espacio subaracnoideo y después esto va a desembocar en el seno, perdón, tocaba esto. Y luego es reabsorbido en el espacio subaracnoideo por estas vellosidades aracnoideas que las mostramos recién, que serían estas granulaciones, ¿sí? Acá lo puse. Estas vellosidades son vellosidades que se generan, que se prolongan, perdón, en el interior del seno sagital superior. Ahí sí se generan en el seno sagital y ahí se va a realizar lo que era la reabsorción. Acá se producía, acá se secretaba, acá se reabsorbe. ¿Sí? Y un dato más acá, en los ventrículos laterales hay más plexos coroideos. ¿Sí? O sea, si la pregunta es ¿en qué ventrículo hay mayor cantidad de lo que son o mayor formación del líquido cefalorraquídeo? La respuesta sería en el en los ventrículos laterales. Ahí tengo mayor cantidad de plexos coroideos. ¿Sí? Y acá en esta imagen que les acabo de poner aquí, podemos ver que eh, estas vellosidades aracnoideas o granulaciones aracnoideas son prolongaciones de lo que sería la aracnoide, del espacio aracnoideo, sobre los senos sagitales o senos venosos, ¿sí? Ven cómo ahí se prolonga hacia ahí, y bueno, y ahí se va a realizar lo que sería la reabsorción del líquido céfalo raquídeo, ¿sí? A estas estructuras acá del seno sagital también se las puede denominar o se las puede llamar lagunas sanguíneas, ¿sí? Ya vamos por el fin y terminamos, creo que esto es todo. Terminamos, ahí daríamos por finalizado la clase de esta clase, así que ánimo chicos, estudien esto porque esto es pregunta de exámenes, ¿sí? Y ahí les dejé la bibliografía que yo leí para poder armarles esta clase, que sería, leí el Snell, el Haynes, Principios de Neurociencia y un poco también de lo que es el boron, también de ahí saqué algunas imágenes, ¿sí? Así que ánimo chicos, un saludo a la distancia y espero que esta clase les sirva para poder aclarar todo lo que es el sistema de circulación, sistema ventricular y el sistema de circulación de líquido cefalorraquídeo. Ya saben, si tienen dudas, cualquier cosa, me escriben a mí. Sí, así que hasta luego.